Bienvenidas y bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a sumergirnos en la discusión sobre una posible reforma electoral aquí en México. Nos basaremos en las reflexiones de José Woldenberg. La pregunta central que nos guía es: ¿esta reforma que se está perfilando es realmente un ajuste necesario, digamos, ante las nuevas realidades políticas? ¿O más bien representa una regresión que amenaza la pluralidad y los contrapesos democráticos que tanto esfuerzo costaron construir? Yo voy a argumentar que sí, que es pertinente revisar el marco actual, sobre todo atendiendo a las críticas que se le hacen al sistema que tenemos hoy. Y yo, por mi parte, expondré las preocupaciones sobre los riesgos. Los riesgos que las propuestas que conocemos o que se han filtrado, pues implican para la representación plural y para la equidad en la competencia electoral, contrastándolos un poco con el espíritu que sí fue democratizador de reformas pasadas. Sí, mira, desde mi perspectiva, el sistema electoral actual, que es resultado de reformas importantes, ¿no?, como la de 2014, podría de verdad necesitar ajustes. Nos enfrentamos a una configuración política muy distinta hoy en día y pues hay críticas válidas sobre el costo y la complejidad del aparato electoral. Ahí entran los soples, los organismos públicos locales electorales y todo el sistema de financiamiento a partidos, ¿no? Quizás ese énfasis que antes se ponía en el consenso, que algunas voces como Pablo Gómez, por ejemplo, han llamado acuerdo cupular, o sea, pactos entre las cúpulas de los partidos, generó ciertas inercias o arreglos que francamente ya no responden a la realidad de ahora. Ahora hay una mayoría clara que parece demandar cambios y pues más eficiencia. Mi perspectiva difiere un poco, o bastante. Las propuestas de reforma que conocemos, esas que surgieron de la administración pasada y que, ojo, no han sido desmentidas, parecen carecer de un propósito democratizador claro. Muy diferente a las reformas cruciales, ¿no? Las del 77, la del 89-90 o la importantísima del 96. Esas sí buscaban genuinamente incluir más voces, dar garantías a todos los que competían. Yo identifico peligros muy concretos. Por ejemplo, la idea de eliminar la representación proporcional, los famosos plurinominales. Eso distorsionaría gravísimamente la voluntad ciudadana, la que se expresa en las urnas, y podría de plano aniquilar la pluralidad política. Luego, cortar así, de tajo, el financiamiento público ordinario. Abriría la puerta a la inequidad y a la dependencia de dineros, de origen poco transparente, ¿no? Y además, los métodos que se han propuesto para elegir consejeros y magistrados electorales comprometerían, y muy seriamente, su autonomía, su independencia. No hay que olvidar que el consenso, que sí se alcanzó en las últimas 4 grandes reformas, es fundamental para la legitimidad de las reglas del juego democrático. Entiendo la lógica de valorar el consenso, Sin embargo, también cabe preguntarse, ¿ese consenso pasado fue realmente tan inclusivo? ¿O representó más bien pactos entre las élites de los partidos que dominaban entonces? Lo que, coloquialmente se llamó el PRIAN. La mayoría política actual tiene una legitimidad democrática que viene de las urnas, para impulsar los cambios que consideran necesarios, justo como reflejo de esa nueva realidad política que mencionaba. No podemos, creo yo, permanecer atados a acuerdos que quizá, ya no representan el sentir mayoritario. Es un argumento, sí, con peso, aunque habría que considerar que las reglas de la competencia electoral para ser legítimas de verdad y generar confianza entre todos necesitan precisamente el acuerdo, tanto de las mayorías como de las minorías. Las reformas del 94, 96, 07 y 14, que tuvieron ese consenso amplio, incluyendo al PRD en su momento, fueron las que nos dieron estabilidad. Imponer reglas sin buscar un acuerdo amplio es empezar mal cualquier contienda, ¿no? Y sobre la representación proporcional, la advertencia de Woldenberg es clarísima. Eliminar los plurinominales causaría una sobrerepresentación brutal de la mayoría y una subrepresentación, igual de grave, de las minorías. O sea, liquidaría la diversidad política en el Congreso. Es paradójico, pero incluso los aliados actuales del partido en el gobierno dependen de esta figura para tener su representación. Y más aún, la distorsión que ya vemos hoy
donde un porcentaje de votos cercano al 54% se traduce en casi el 70% de los diputados, bueno, eso ya viola el espíritu constitucional, que pone un límite del 8% de sobrerepresentación. Eliminar la proporcionalidad solo agravaría este problema. Eso que mencionas sobre la sobrerepresentación actual es relevante, ¿sí? Si bien yo lo matizaría diciendo que esa misma distorsión podría ser justamente un síntoma de que el sistema necesita corrección. Quizás lo que se busca o lo que se requiere es fortalecer el vínculo directo entre representante y electores, optando por un sistema uninominal más puro, o buscar fórmulas distintas que eviten esa fragmentación o esas distorsiones que mencionas, aunque eso implique, claro, repensar el principio proporcional como funciona hoy. La búsqueda apunta, creo, a una representación que se perciba como más directa, menos mediada por las estructuras de los partidos. Sí, pero a ver, esa búsqueda de eficiencia o de representación directa no puede hacerse sacrificando pilares democráticos que son fundamentales. El financiamiento público, por ejemplo. Siempre se puede mejorar, ajustar los montos, pero es una garantía de transparencia y de equidad relativa. Y eso se vio indispensable después de la inequidad financiera brutal de la elección del 94. Los soples, por su parte, responden a una lógica federalista que es necesaria y a la complejidad de organizar elecciones locales muy distintas entre sí. Además, preservan un servicio civil de carrera valioso con conocimiento técnico especializado. Y en cuanto a los nombramientos de consejeros y magistrados, estos deben surgir de mayorías calificadas en el Congreso para asegurar su autonomía, su legitimidad, no de mecanismos que concentren la decisión final en los poderes afines al gobierno de turno. Ese razonamiento sobre mantener las estructuras así como están no me termina de convencer del todo. Porque sí, la equidad y la autonomía son cruciales, estoy de acuerdo, pero también es válido, y yo diría necesario, buscar ahorros y mayor eficiencia en el gasto público. La posible duplicidad de funciones entre el INE y los soples, por ejemplo, y los montos totales del financiamiento público a partidos son cuestionamientos legítimos, ¿no?, que resuenan mucho en la ciudadanía. Y respecto a los nombramientos, ¿podemos afirmar de verdad que el método actual de mayorías calificadas realmente ha evitado las famosas cuotas y cuates, esas designaciones basadas en acuerdos partidistas que tanto se critican? Quizás, digo yo, es momento de explorar alternativas más acordes a esta nueva etapa política. Alternativas que aseguren imparcialidad, sin generar parálisis en el Congreso o perpetuar esos pactos cupulares. En resumen, mi postura es que resulta necesario adaptar nuestro sistema electoral a los tiempos que corren, buscando mayor eficiencia, austeridad y un reflejo más fiel de las mayorías políticas actuales. Aunque reconozco, por supuesto, la complejidad del debate y la validez de las distintas visiones sobre cómo lograrlo. Yo por mi parte, pues reitero la profunda preocupación. La preocupación por una reforma que, bajo un discurso de eficiencia o de austeridad, podría terminar desmantelando avances democráticos clave, como la representación plural, la equidad en la contienda y la indispensable autonomía de nuestras instituciones electorales. Es fundamental recordar, y lo señala Woldenberg, que las reformas democratizadoras anteriores surgieron de demandas de la oposición para abrir el sistema, no desde el poder para, digamos, afianzar su posición. Bueno, este intercambio deja claro que existen visiones encontradas, ¿no?, casi fundamentales, sobre cuál es el propósito y cuáles son los mecanismos idóneos para nuestra democracia electoral en el México de hoy. Exacto. Y subraya la importancia vital de analizar a fondo cualquier propuesta de cambio, sopesando con mucho cuidado sus posibles consecuencias, siempre apoyándonos en la experiencia histórica y en el conocimiento acumulado, como el que nos ofrece precisamente el análisis que hemos estado discutiendo hoy. Sin duda, quedan muchas más aristas por explorar en este tema tan complejo.